Bien, entonces vamos a complementar. Primero, recordemos, hemos visto mi Constitución 1830, 1861, las dos constituciones. En cuanto a la Constitución de 1830, la creación de nuestro país como república, realmente país como tal, se instaura dentro de las consideraciones de la élite criolla, eso no olvidarse. Hay que tomar en cuenta que la ciudadanía se podía perder. Se perdía la ciudadanía por ser criminal, por ser alcohólico, por tener problemas mentales, ser enajenado mental. Ya sabemos que es muy complicado en esta época tener ciudadanía. Había que ser mayor de 21 años o estar casado, poseer una propiedad raíz de un valor de 300 pesos o ejercer alguna profesión no sujeta a otro. Y aún cumpliendo esos elementos, podía perderse la ciudadanía por estos elementos que observamos aquí. Adicionalmente, la Constitución de 1830, ¿quién nombraba al presidente? ¿Quién nombraba al presidente dentro de la Constitución de 1830? ¿Alguien recuerda? Los ciudadanos. ¿Perdón? Los ciudadanos. No. Recordemos. ¿Perdón? El corregidor. No. Recordemos, hay tres poderes o tres funciones del Estado. Tres funciones. Una de esas funciones va a ser quien elija al presidente. Les voy a plantear nuevamente ese organizador por si acaso se nos fue alguna idea. Suele suceder. Aquí estamos, miren. Constitución 1830. Las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, hasta la Constitución de 1998 se mantuvo con algunos cambios evidentes en la Constitución de 1861 y posteriores. Pero miren, la función legislativa estaba integrada por los diputados y era quienes nombraban al presidente y vicepresidente. No se olviden tomar nota de esto o copiar si les ha faltado. Por lo tanto, ¿cómo se llamaba antes la Asamblea? El Congreso. El Congreso de Diputados es quien nombra al presidente. ¿Sí? La función legislativa. Pero antes se llamaba Congreso. Que nos confundan con la Asamblea actual. Tomar en cuenta esto. Si algo les faltó de ahí, tomen nota y continuaremos revisando. Eso en cuanto a la Constitución de 1830, la primera conformación de nuestro país. Sabemos cómo se obtenía la ciudadanía. Y viene la Constitución de 1861. Constitución del gobierno de Gabriel García Moreno, extremadamente conservador, relaciona la Iglesia con el Estado, pero cambia algunas consideraciones de la adquisición de la ciudadanía. Se elimina todo tipo de propiedad, se eliminan los otros elementos y se mantiene solo el ser mayor de 21 años o estar casado y se le adiciona el saber leer y escribir. Evidentemente aquí quienes eran solo los hombres, pero de todos modos esta constitución tiene cambios. ¿Cuál es otro cambio? ¿Quién elige aquí en cambio al presidente en la Constitución de 1861? Se elige a través del voto popular. Diferencia considerable en cuanto a la perspectiva de la Constitución de 1830. La Constitución de 1861 prioriza o fundamenta su criterio en el voto popular. Además, no olvidarse, hubo una relación Estado-Iglesia
Y esto es importante porque hoy vamos a ver la Constitución de 1906 que rompe toda esta perspectiva del Estado-Iglesia. Bien, eso cerrando en cuanto a esta consideración. Avance en cuanto a derechos, se protege a las personas contra la esclavitud, 1861, la abolición de la pena de muerte, libertad de prensa, siempre y cuando vea los intereses de la moral, de las leyes y demás elementos, pero hay una supuesta incursión de la libertad de prensa. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Vamos entonces con la Constitución de 1906. Vamos a contextualizar antes de llegar a esta perspectiva. Donde nace todo este proceso. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver la Constitución de 1906 y los derechos ciudadanos. Como pueden observar en el organizador gráfico de los temas, es nuestro último tema de esta unidad. Complementamos así algunos de los temas importantes. Es verdad, hemos introducido 2 constituciones que deben tomarse en cuenta, pero sobre todo a partir de la Constitución de 1906, las posteriores, sobre todo la del 78, la de el 98 y la de 2008, tendrán cambios sustanciales. Contexto. Bien, vamos a anotar esta pregunta. ¿Qué conoce sobre las conquistas que se consiguieron con la Revolución Liberal en cuanto a derechos? ¿Por qué razón? Porque este va a ser nuestro trabajo. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a irlo complementando en base a lo que yo vaya diciendo y lo que puedan observar en las imágenes de las diapositivas. Pero por favor, este es su trabajo. El trabajo lo hacemos aquí, es un trabajo conjunto. ¿Qué conoce sobre las conquistas que se consiguieron en la Revolución Liberal en relación a los derechos humanos? Esta pregunta se va a ir complementando en la clase y la vamos a subir a Educay. ¿Sí? Este trabajo lo subimos a Educay. Trabajo sencillo, una pregunta sencilla, pero usted simplemente pone la pregunta, va complementando con el organizador y lo sube. Fácil y sencillo. Así que simplemente es poner atención. Vamos a ir complementando. Primero, Revolución Liberal. Sabemos muy bien que la Revolución Liberal estuvo liderada por el general Eloy Alfaro, su cambio de perspectiva de los conservadores hacia los liberales. La Revolución Liberal es un proceso de transformación política y económica. ¿Cuál fue el gran impulso? La creación del ferrocarril y la llegada del ferrocarril al Ecuador. ¿Cuál es el objetivo del ferrocarril? No solo tener la posibilidad de traer y llevar alimentos, productos de una forma más rápida, sino sobre todo el proyecto de modernización de Eloy Alfaro, así como el proyecto de Gabriel García Moreno, fue la unificación del Ecuador, sierra y costa. No es hecho sin más el ferrocarril entre Quito y Guayaquil. No es solo porque son las principales ciudades, sino porque permiten unificar un territorio que siempre ha estado confrontado y guiado hacia la división desde hace mucho tiempo, después de la conformación del país, después de la guerra o lucha de marzo, la revolución marxista, posteriormente la unificación con el gobierno de Gabriel García Moreno, que unificó el país, y la consolidación de una unificación a través de Eloy Alfaro. Siempre hemos estado confrontados sierra, costa y las demás regiones. Creo que en la actualidad un poco se ve algo de esta ruptura, ya vemos mayor unidad nacional, pero todavía nos falta. La Revolución Liberal se dio el 5 de junio de 1895. Esta fecha, no olvidarse, es muy importante dentro de nuestro país y sobre todo porque se instaura un nuevo modelo de gobierno. La lucha contra los conservadores fue principalmente la visión y la Revolución Liberal fue consecuencia de una lucha social y política. No es que simplemente vino la idea liberal y se plasmó, sino que realmente se dio un proceso de lucha social
y política. Vamos a ver quiénes lucharon y realmente cómo se cambió en cuestión de derechos. Ese es nuestro contexto histórico. Hay que tomar en cuenta, y estos son los avances en consideración de derechos. El liberalismo es obviamente una forma de entender políticamente y que defiende la libertad individual. Como ustedes pueden ver a la derecha, es aquella perspectiva precursora de la Revolución Francesa. La igualdad ante la ley y la reducción del poder del Estado también es una consigna del liberalismo, la defensa de la propiedad privada y la libertad de cultos. La imagen que vemos a la derecha es de la Segunda Revolución Francesa, posterior a todo el proceso napoleónico y todas estas consideraciones. Más allá de todo este tema, vemos que el liberalismo como modelo político se instauró en el Ecuador gracias a Eloy Alfaro y cambió sustancialmente nuestra perspectiva, donde la libertad individual, libertad de prensa, igualdad ante la ley son grandes avances en derechos. Sabemos bien que en la Revolución Francesa se planteó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Sabemos que hasta 1906 no existía la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, los derechos humanos en general, pero había esta consideración de derechos y estaba plasmado desde el liberalismo. Entonces, ¿qué podemos puntualizar frente a nuestra pregunta? ¿Qué se consiguió desde la Revolución Liberal en cuestión de derechos humanos? La libertad de opinión, de criterio, la libertad individual, la igualdad ante la ley, la defensa de la propiedad y la libertad de cultos. Vamos con otra consideración en cuanto a Eloy Alfaro. Su ejército se llamó las Montoneras. Estaban integradas por montubios afros indígenas que lucharon por sus causas de libertad e igualdad. Mire, libertad e igualdad, concepciones, ideas de la Revolución Francesa, ideales de esta Revolución Francesa, principalmente. Este ejército estaba formado, como ustedes pueden ver, por grupos sociales que no se tomaron en cuenta en la Constitución, en las constituciones anteriores, y sobre todo no fue tomado en cuenta por los conservadores, los montubios, los afros e indígenas. Es una incursión en cuestión de derechos principalmente porque se instaura la posibilidad de que estos grupos humanos también sean parte de la toma de decisiones de un país. La Constitución de 1906, ya después de todo este proceso revolucionario de la Revolución Liberal, que principalmente cambió nuestra mentalidad, se va a instaurar una nueva Constitución en 1906. Esta nueva Constitución, en el artículo 4, manifiesta que el Ecuador adopta la forma de gobierno republicana, representativa y democrática. Ya plantea directamente la posibilidad de la democracia como un hecho dentro de la Constitución. En consecuencia, es popular. No es de las élites, no es de una élite criolla ni de la élite religiosa. Es popular la visión del Ecuador. Se mantienen los tres poderes del Estado, pero se excluye a la Iglesia Católica del poder. Se elimina cualquier presupuesto que el Estado pagaba a la Iglesia. Se instaura una libertad de cultos, de opinión, de criterios. Eso es también derechos humanos. La posibilidad de creer en lo que yo desee creer y que no se imponga una religión como criterio, ni tampoco que el Estado guíe la inversión hacia cuestiones como la Iglesia. Es un elemento sumamente importante de recordar. En cuestión de ciudadanía, para ser ciudadanos, el artículo 13 de la Constitución de 1906 instaura que se debe tener 21 años y saber leer y escribir. Se mantienen los elementos de la Constitución de 1861, pero la Constitución de 1906 permitió que posteriormente la primera mujer pueda votar. Matilde Hidalgo de Procel vota en base a la Constitución de 1906. Dice, yo sé leer y escribir y tengo más de 21 años, por lo tanto debo votar. Aun cuando los grupos sociales no lo permitían, esta Constitución fue
aquella que priorizó los derechos de todos. El artículo 14 plantea que los derechos de la ciudadanía se pierden por entrar en servicio de una nación enemiga o por naturalizarse en otro estado. No había doble nacionalidad, sino que era propiamente el ecuatoriano. ¿Qué quería fomentarse con esto? Lo que ya impulsó Gabriel García Moreno en la Constitución del 61, una identidad nacional. Tratar de identificarnos como nación. Creo yo que más allá de todo lo que perdimos en Perú, posteriormente con la guerra contra los peruanos, creo que ganamos mucha identidad nacional. Ha sido una de las luchas a través de los años, tener una identidad propia, ecuatoriana, que no nos identifiquemos solo con Guayaquil, solo con Quito, sino con todo lo que es el Ecuador. Garantías nacionales. Artículo 16, la enseñanza es libre, sin restricciones que, más allá de las señaladas en las leyes, pero la enseñanza oficial está costeada por las municipalidades. En la época de Moreno, de Gabriel García Moreno, obviamente, no hay punto de comparación con el actual presidente, Gabriel García Moreno instauró que la Iglesia Católica sea la que guíe la educación. Por lo tanto, se iba a imponer una religión, se iba a imponer un criterio. Para Eloy Alfaro, las municipalidades deben costear la educación. Por lo tanto, la educación debe ser seglar y laica. Seglar especialmente con cualquier tipo de criterio no ligado a una religión. Vemos aquí uno de los colegios emblemáticos que fue fundado dentro del proceso de la Constitución de 1906. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien reconoce la fachada de ese colegio? No, ¿nadie? Creo, no sé, Manuela Cañizares. Gracias. ¿Por qué es tan emblemático el Manuela Cañizares? Principalmente porque fue el primer colegio que formó a mujeres, formó a maestras, era un colegio normal. Algunos profesores, bueno, nosotros ya no conocemos los normales, pero de todos modos un normal es aquella educación secundaria que permite que después de salir de esta educación pueda ejercerse la educación. Ya la educación está a nivel universitario realmente y permitió que las primeras mujeres puedan tener acceso a la educación. Por eso es tan importante el Manuela Cañizares, porque es un vínculo de la educación hacia la mujer. Entonces es sumamente relevante. Garantías nacionales. En el artículo 17 de la Constitución se expone que no puede imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y que sea en proporción a las facultades del contribuyente. No van a, como veíamos en la época colonial, todo lo que usted tenía prácticamente debe ir para el Estado. En función de lo que usted tenga, en función de la capacidad tributaria para fomentar sobre todo la educación. Eloy Alfaro le dio mucho énfasis a la educación y su modelo de gobierno estaba encaminado a esta perspectiva, así que todas las contribuciones debían irse en base a estas consideraciones. Bien, cerrando esta perspectiva voy a enunciar algunos elementos de derechos que reconoce la Constitución, también sumados a esta perspectiva. Primero, hay un derecho a la vida, se elimina la pena de muerte, hay un derecho a la inocencia, a la libertad de conciencia, a la propiedad, a transitar, libremente por el territorio, a la libertad personal, a la protección de la ley. Son elementos que están interrelacionados con esta perspectiva. Propiamente al empleo, a la propiedad intelectual, al trabajo. Como vemos también a la consideración de la educación en base a algunos requisitos. Evidentemente no teníamos la educación como ahora, no tenemos ese acceso mucho más eficiente, pero se daba este énfasis. Por lo tanto, los derechos que se reconocen en la Constitución y que avanzan en consideración de derechos humanos, primordialmente la posibilidad de la enseñanza libre,
la posibilidad de no tener contribuciones sin que estén fuera de la normativa, la ley como la base fundamental, la libertad de culto, la libertad a la propiedad privada, la libertad personal, la libertad de movilidad, que es un elemento que hasta la actualidad la Constitución plantea como un derecho, y es un derecho universal plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más allá de lo que los estadounidenses les encante poner muros. El derecho universal a la movilidad es un derecho humano, porque realmente nosotros no pertenecemos solo a un país, somos parte de el conglomerado. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no tiene razas. Biológicamente está comprobado que el ser humano es una sola raza. Las demás murieron anteriormente. Entonces, el ser humano, más allá de su condición de pigmentación de la piel o condición étnica, es una sola raza. Y eso es un avance fundamental también en derechos en cuanto a la Constitución de 1906. Por eso es que yo planteo que el ejército, así como fue el ejército de Alfaro, estuvo integrado por montubios, afros e indígenas, porque fueron grupos que no estaban tomados en cuenta dentro de las anteriores constituciones y menos aún dentro de la perspectiva de la sociedad. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Hasta ahí? ¿Algo que necesitan que regrese? Creo que está claro. Bien, la siguiente clase haremos esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos últimas constituciones que hemos visto? Y arrancaremos ya revisando algunos otros elementos. No se olviden, mañana tenemos nuestra evaluación de ciudadanía. Será en base a lo que hemos visto hasta el día de hoy, principalmente de los temas más relevantes y de las perspectivas que hemos tratado en clase, nada más. Bien, si no hay más dudas, inquietudes, tomo lista y nos vamos. No se vaya antes de que le tome lista.